2, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 1, 2. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 13. Mientras busca en Romanos capítulo 13, hermanos, en cuanto a esta certificación en consejería bíblica, si usted está interesado puede acercarse a uno de sus líderes. Ellos tienen toda la información detallada. El lunes pasado se las dimos, pero va a ser 3 fines de semana, son 21 horas, ¿verdad? De que hay que tomar en cada módulo. Es algo serio, es algo muy formal. Y la idea es que en un futuro podamos tener un centro de consejería, no solamente para nosotros, pero para servir a la ciudad, ¿verdad? Y para eso se necesita estar certificado. Entonces van a ser 3 fines de semana, comenzando el próximo fin de semana, sábado y domingo, en el horario que está ahí en el boletín, ¿verdad? Vamos a tener serían 7 horas cada fin de semana, ¿verdad? 21 horas que necesitamos para cubrir todo el material del módulo 1. Pero si alguien ha sentido un deseo, un llamado en algún momento de trabajar en esta área de la consejería, esta es una gran oportunidad. Y nos están dando el chance, porque el módulo 1 ya se impartió en San Salvador, pero nos van a través de esto nos dan la oportunidad de que nos integremos al proceso, ¿verdad? Esperamos que el otro año quizás se vuelva a dar, pero ahorita está la oportunidad, hermano, y aprovechémosla. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 6 en el capítulo 13 de la carta a los Romanos, capítulo 13 del versículo 1 al 6. Dice la palabra del Señor así: sométase, dice, toda persona. O sea, ahí va cristianos y no cristianos. Dice, a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad, dice, sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también, dice, los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Quisiera, hermanos, que vamos a estar meditando quizás un par de mensajes sobre lo que es la autoridad delegada. Está hablando aquí la palabra, el apóstol Pablo, sobre la autoridad delegada. En el versículo 1 hace una referencia general a la autoridad delegada cuando dice toda autoridad delegada proviene de Dios, dice. Pero del versículo 2 en adelante Pablo se enfoca, dijéramos, en lo que es la autoridad civil, la autoridad del Estado, delegada en el Estado, la autoridad civil. Y vamos a hablar hoy, nos vamos a enfocar en la autoridad civil, ese es nuestro tema, porque hoy en nuestro país estamos eligiendo autoridades, hermano, ¿verdad? Vamos a elegir diputados, el poder legislativo, ¿verdad? Las autoridades del poder legislativo, el primer órgano del Estado. Fíjese, es el primer órgano del Estado el que estamos eligiendo este día en nuestro país. Pero también vamos a elegir autoridades para nuestra ciudad, ¿verdad? Que nuestra ciudad, valga el comercial, es un caos, ¿verdad, hermano? Casi en todos los sentidos. Es un caos nuestra ciudad. Tenemos años
Y ahí no es por el partido que está ahorita, y no por el que estuvo antes, y por el que estuvo antes, y por el que estuvo antes, y por el que estuvo antes. Ahí se van todos, hermano. Y tenemos, o sea, es complicado, ¿verdad? Dijéramos poder elegir, pero hay que elegir lo mejor posible, ¿verdad? Delante de Dios. Hoy vamos a elegir, hermanos. Imagínense, los diputados, hermanos, esta legislación van a elegir la próxima buena parte de la Corte Suprema de Justicia. Y los diputados eligen a otras autoridades y tienen una responsabilidad tan grande, y depende cómo quede conformada la Asamblea Legislativa, muchas cosas pueden complicarse aún más en nuestro país, que ya estamos maltrechos, ¿verdad, hermano? Así que es importante la autoridad delegada, hermanos, en el Estado, las autoridades civiles. Ahora, nuestro texto, hermanos, en el versículo 1 hace una declaración absoluta, dijéramos, sobre la autoridad. Y dice en el versículo 1, no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Toda autoridad proviene de Dios. Toda autoridad, dice Pablo. Él no está hablando aquí de la autoridad de la iglesia o de esta o aquella autoridad. Él está hablando en términos generales y dice, toda autoridad viene de Dios. No hay autoridad, dice, sino de parte de Dios. Significa que cada autoridad existe en todos los ámbitos posibles, existe y se originan en Dios. Fíjese al punto, hermanos, esto es tan real que si usted busca en Judas, ¿verdad? Judas está antes de Apocalipsis, Judas. Si usted busca en el versículo 9, solo tiene un capítulo. Aquí podemos ver, hermanos, que aún la autoridad del mismo Satanás tiene autoridad, por eso hace cosas, ¿verdad? Bueno, han habido a través de la historia de la humanidad reyes y gobiernos corruptos, de lo peor que pudiéramos pensar. Reyes, gobiernos sanguinarios, injustos, corruptos. A través de la historia han habido gobiernos terribles que han hecho de la autoridad un mal uso, dijéramos, ¿verdad? De ella. Pero todos esos reyes corruptos que hay, que han existido y que van a existir hasta que el Señor regrese, no se comparan a este gobernante llamado Satanás. La corrupción y la maldad de este gobernante, Satanás, el diablo, el enemigo de nuestras almas, es superlativa, es superior, no hay forma ni le podemos comparar al peor presidente y al peor gobernante, al peor juez que haya existido en la tierra. Pero sin embargo, porque toda autoridad viene de Dios, la autoridad de Satanás, ¿de quién viene, hermano? Nos cuesta decir eso, ¿verdad? Pero ¿por qué Satanás tiene autoridad? ¿De dónde Satanás ha tomado su autoridad? De Dios. Toda autoridad viene de Dios, en los cielos y en la tierra. Por eso, mire, dice el versículo 9, que cuando el arcángel Miguel, entendiendo que el arcángel, hermano, son los ángeles de mayor rango, ¿verdad? En el cielo, los ángeles de Dios. Un arcángel es lo máximo, dijéramos, en el rango angelical. Dice, cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. No le dijo maldito diablo, como muchas veces nosotros bien fácil decimos. Y maldecimos a las personas y maldecimos a veces las autoridades, pero dice que el arcángel no se atrevió a emitir un juicio de ese tipo contra Satanás, sino que le dijo
O sea, la autoridad superior, ¿verdad? La autoridad superior, que es el Señor, dijo que Él te reprenda. Aquí podemos aprender una cosa muy importante. Cuando una autoridad nos falla, nosotros podemos acudir a quién, hermano, en vez de estar maldiciendo y estar a la autoridad superior. Pero ya no hay otra autoridad, pues vamos a pedirle a Dios. Vamos a decir, Señor, cambia a este sinvergüenza. Cambia a este gobernante corrupto. Señor, ya no aguantamos este gobierno. Ya no aguantamos a esta gente que nos está gobernando. Señor, ten misericordia. ¿Verdad? Podemos acudir a Él. Un hijo. Porque quiero que veamos lo primero, hermanos, que estamos diciendo es que la autoridad civil, hermanos, es una de las esferas de la autoridad delegada. Es una de las esferas de la autoridad delegada. Hay, hermanos, podemos identificar básicamente 3 esferas de autoridad delegada. Todas las autoridades delegadas las podemos resumir en 3 áreas. Vamos a poner ahí un gráfico en la pantalla. Tres áreas, 3 esferas de autoridad delegada. La primera esfera de autoridad delegada que la Biblia nos habla es, ¿cuál, hermano? Génesis capítulo 1, capítulo 2. ¿Cuál fue la primera autoridad delegada? Ahí abajo, la familia. La familia es la primera esfera de autoridad delegada por Dios, ¿verdad? La familia. El Señor le dijo a Adán y a Eva, van a tener hijos y van a gobernar, van a señorear, les delegó autoridad. Entonces, papá y mamá, hoy no vamos a hablar de papá y mamá, otro día vamos a hablar de papá y mamá, pero Él nos ha delegado una autoridad. Entonces, cuando un hijo, por ejemplo, su papá o su mamá, al juicio del hijo, no está haciendo lo que debe de hacer, ¿a quién debe de acudir un hijo? A su autoridad superior. Al abuelo, bueno, el abuelo puede ayudar, la abuela puede ayudar, ¿verdad? Más si es de esas abuelas o de esos abuelos. Puede ayudar, pero ¿quién le delegó directamente a papá y a mamá la autoridad? Dios. Entonces, la familia es una esfera de autoridad delegada. Hermanos, padres, papá y mamá tenemos una gran responsabilidad delante de Dios. Pero luego, en el relato de la Biblia, la siguiente esfera de autoridad delegada que encontramos es el Estado, ¿verdad? Dios estableció el Estado, creó los estados, los países, las naciones, ¿verdad? Y estableció reyes, creó la nación de Israel y puso gobernantes sobre esa nación. Pero en tercer lugar, ya en el Nuevo Testamento tenemos la esfera de la iglesia, ¿verdad? La autoridad eclesiástica, la autoridad paternal, la autoridad civil que ha sido delegada en el Estado. Y nosotros no podemos cambiar eso, hermano. Y no podemos ser indiferentes a eso. Porque cada una de esas autoridades, de esas áreas de autoridad, afectan nuestras vidas, querramos o no querramos. Aunque usted no quiera, aunque usted sea indiferente al alcalde, al gobierno municipal que tiene nuestra ciudad, aunque no nos metamos, ni oremos, ni hagamos nada, pero lo que ese señor o esa señora y esas autoridades hacen, van a afectar de alguna manera nuestras maneras de vivir. Nos van a afectar y probablemente nos va a doler mucho, quizás, cosas que nos afecten por lo que los gobernantes hacen. Entonces no podemos ser, lo que Pablo está, entre otras cosas, diciendo es que no podemos ser indiferentes
a la autoridad delegada de Dios. Como creyentes tenemos una responsabilidad para con las autoridades delegadas. Ahora, cuando vemos, hermanos, esas esferas, uno de los problemas que enfrentamos en la iglesia evangélica, hablando en términos generales, hoy día, por lo menos en nuestro país, digamos, es que llamamos autoridad espiritual solamente a la autoridad en la iglesia. Y ese es un gran error. Le llamamos autoridad espiritual solo lo que quizás pasa dentro de las cuatro paredes de la iglesia. Como que si solamente la autoridad de la iglesia o la autoridad que Dios ha delegado en la iglesia es válida o es divina. Pero Pablo está diciendo, toda autoridad es divina, viene de Dios, proviene de Dios, Dios siendo espíritu, ¿verdad? Dios siendo espíritu, entonces su autoridad, la autoridad que Él delega es espiritual. Toda autoridad delegada de Dios que proviene de Él, y Dios siendo espíritu, toda autoridad que Él delega es espiritual. Que el que la recibe no lo haga de una manera espiritual, ese es problema del que la recibe. Pero la naturaleza de la autoridad que Dios delega en la familia, en el Estado, en la iglesia, su naturaleza es espiritual porque proviene de Dios. No es secular ni mundana la autoridad civil. En su naturaleza estoy hablando. El que la usa puede hacer que sea un gran mundano. Pero la naturaleza de esa autoridad es espiritual porque es delegada de Dios y Dios es espíritu. Amén, hermano. Entonces, ese es otro de los problemas del pensamiento dualista, ¿verdad? Hablábamos el miércoles un poco de eso. De que hemos sacado a Dios de ciertas áreas o esferas de la vida, de la realidad humana, de nuestra realidad. Sacamos a Dios, decimos aquí no está Dios. En la alcaldía no está Dios, en los juzgados no está Dios, en la escuela no está Dios. Dios solo está adentro de las cuatro paredes del templo. Pero Dios en todo lo demás no está. Dios no está en la biología, Dios no está en la física, Dios no está en la política, Dios no está en la autoridad civil. Eso es algo secular, es algo mundano. Secular quiere decir sin Dios, ¿verdad? Ahí no está Dios. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. Él está diciendo que toda autoridad se deriva de Dios, proviene de Dios. Pero esa forma de pensar ha hecho que nosotros los cristianos entreguemos estas cosas al paganismo, al secularismo, al humanismo, a cualquier otra cosa. Sin embargo, la autoridad civil, nos dice Pablo, proviene de Dios y es una autoridad espiritual. Entonces, cuando una autoridad civil, hermanos, emite una sentencia absolutoria o condenatoria, sea que ese juez o ese magistrado, que es la palabra que Pablo ocupa o se ocupa en la Reina Valera, ¿verdad?, tome en cuenta a Dios o no tome en cuenta a Dios, ese funcionario está actuando en el nombre de Dios, como delegado de Dios. Aunque él no tome en cuenta a Dios, pero la realidad espiritual, la realidad delante de Dios, que es el Dios de todo espíritu, Dios de toda carne, es de que ese magistrado está actuando delante de Dios. Dios le ha delegado esa autoridad, aunque él como que está de noche, ¿verdad? Como la mayoría quizás de nuestros gobernantes. No tiene presente esta responsabilidad que tienen delante de Dios y que un día le van a dar cuenta a Dios por eso. Pero lo hace bajo esa autoridad espiritual delegada de Dios. Entonces, la autoridad civil, hermanos, al venir de Dios debe de ser, dice Pablo en el versículo 2, debe de ser respetada, dice. Dice que no debemos oponernos a la autoridad, porque cuando nos oponemos a la autoridad, nos oponemos a lo establecido por Dios, estamos resistiendo
a Dios, la autoridad de Dios. Entonces, a veces, hermanos, quizás nosotros como cristianos, como evangélicos, aún en nuestras actitudes o palabras hemos menospreciado a las autoridades. Y esta mañana vamos a tomar la Santa Cena, pero yo les hago un llamado de que si nosotros entendemos cómo son las cosas delante de Dios, nosotros como creyentes, debemos de tener un alto respeto por todas las autoridades, por el policía que nos para ahí, por el soldado que está vigilando. Cuando nos llama un juez, hermano, Dios nos está enseñando eso, yo por lo menos estoy aprendiendo eso, que ya, no sé, creo que Dios nos está enseñando eso. Nos tiene parado el muro. Me daban ganas de echar el concreto ahí, si ya los teníamos los camiones ahí. Ahí preguntamos, platicamos, mire, y preguntamos, pero es una autoridad. Y aunque no nos guste, tenemos que, hermano, aunque quizás usted pueda estar equivocado, pero puede tener un mal corazón al hacer a alguien algo, pero tenemos que obedecer y respetar si una autoridad más un juez emite una sentencia. Por lo menos yo creo que el Señor me quiere enseñar eso. Y nos lo está enseñando. El otro día nos llevaron ante un tribunal, ¿verdad? Y es feo, hermano. No sé cuánto le ha tocado estar delante de un juez y que lo estén acusando. El Señor está usando ahí al vecino para enseñarnos quizás estas cosas. Entonces, hermanos, estamos obligados a respetar las leyes, pero todas las leyes, hermano. Obviamente, a no ser que sea una ley que vaya en contra de la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Estamos claros en eso? Las leyes para la convivencia. Entonces, cuando no guardamos alguna ley, hermanos, estamos resistiendo a Dios, estamos actuando en contra de Él. Y dice el versículo de Dios, los que resisten, dice, acarrean condenación para sí mismos, dice. La palabra condenación crima, es una palabra, hermanos, porque aquí pudiera alguien tomarlo como que se va a condenar, ¿verdad? Va a ir al infierno. No, el sentido no es tanto ese. Cuando dice que acarrea condenación es que la persona que resiste una autoridad, que se pone a pelear con un juez, con el policía, con un soldado, con alguna autoridad, entonces se está exponiendo a que sea llevado a un juicio donde lo condenen. Se está exponiendo a un juicio condenatorio, dice. Acarrean condenación para sí mismo. Entonces, esa es la idea ahí, que vamos a ser juzgados por los hombres y vamos a vernos bajo el castigo del gobierno de los hombres. Y nosotros como creyentes que amamos a Dios y respetamos a Dios y las normas de Dios, Pablo está diciendo, ustedes no deberían de llegar a eso como hijos de Dios. No deberían verse en esa vergüenza de estar siendo juzgados por un juicio humano, en un tribunal de lo que sea, en un tribunal de familia, de lo mercantil o de lo que sea. Dice, ustedes no deberían de verse en esa situación que sería vergonzosa para nosotros. ¿Por qué? Por haber quebrantado una ley, por haber irrespetado una autoridad. Dice, no nos expongamos a eso, dice Pablo. Amén, hermanos. Entonces, sea algo, cualquier área, la policía, la fiscalía, ¿verdad? Sea un juzgado ambiental o de familia o mercantil. Qué triste es que un cristiano, hombre, mujer, lo tengan que llevar otro ante el juzgado de familia. Pero cuando los cristianos llegan a eso, hermanos, no es por gusto, hermano. Es por esto, porque irrespetan la autoridad de Dios.
Para empezar, si son cristianos han irrespetado la autoridad de la iglesia. Ese es otro tema, otro día. Y ya ha llegado al punto que lo han tenido que llevar ante el juez. Entonces, eso es lo que está diciendo. Dice, no irrespeten la autoridad delegada, no irrespeten las leyes, para que no se vean delante de los tribunales humanos dando cuentas como cristianos cuando ustedes tienen una autoridad superior. O sea, ustedes esperan de que actúen mejor de que lo que las leyes dicen, porque ustedes tienen una norma más alta, más santa, es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, esta mañana que tomamos la Santa Cena, no sé cómo estamos cada uno, a lo mejor tenemos situaciones ahí. Bueno, hoy es un buen momento para decirle, Señor, perdóname, ayúdame, me arrepiento. Número 2, hermano. La autoridad civil, hermanos, como las demás esferas de autoridad, ¿verdad?, es delegada en personas, versículo 3 y versículo 4. Como está hablando de la autoridad civil, ya aquí Pablo dice los magistrados, porque está hablando de la autoridad civil. Porque los magistrados, dice, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Pues sí, ¿verdad, hermano? Si le pega una su paliza a la señora, ya sabe lo que le va a tocar, lo que está diciendo Pablo. Si tratas mal, hablando de la familia, ya sabes a lo que te estás exponiendo. Si haces negocios, hablando de lo mercantil, si haces negocios tramposos, te estás exponiendo al juicio. Amén, hermano. Si estás haciendo negocios para dañar a los demás, entonces te estás exponiendo. Si estás violando la ley ambiental, te estás exponiendo. Si la ley dice que no hay que cortar árboles y nos ponemos a cortar un árbol sin permiso, estamos desobedeciendo la ley ambiental. Y así en cada área, hermano. ¿Verdad? Entonces, pero la autoridad, hermano, se delega en personas. Mire, vamos a ver rapidito este cuadro que nos hace un resumen ahí de cada una de las 3 esferas de autoridad. La familia, hermano, los delegados son los padres, papá y mamá, son los delegados en la familia, reciben la autoridad de Dios, son los delegados de Dios, papá y mamá, el matrimonio, reciben la autoridad de Dios. Dios los embiste de autoridad, ¿verdad? Claro, no hay un nombramiento así, pero cuando quede embarazada su esposa, usted es embestido de autoridad paterna, materna, ¿verdad? Entonces, en el Estado, hermanos, no es solo un presidente, ¿verdad? Son 3. El presidente del Ejecutivo, el presidente legislativo y el presidente del órgano judicial. Reciben, y todas las demás autoridades. En la iglesia, los pastores, el presbiterio, reciben esa autoridad. Son personas siempre, humanos, que reciben esa delegación, ¿verdad? Entonces, mire, dice el versículo 3 y 4. Versículo 4 dice, porque es servidor de Dios, el magistrado, para tu bien, dice. Pero si haces lo malo, teme, porque dice, no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios
vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, según la Biblia, hermano, Dios le ha dado un instrumento para castigar a cada área. A la familia le ha dado la vara, dice el libro de Proverbios, ¿verdad? Eso enseña la Biblia. Al Estado le ha dado la espada, o sea, ya sea cárcel, pena de muerte. El Estado tiene la autoridad de parte de Dios para que aplique la pena de muerte si es necesario. Eso es lo que la Biblia enseña. La espada, dice, no en vano la lleva. ¿Y la espada para qué, hermano? Para afeitar la barba. La espada es para matar. O sea, es lo extremo, pues. O sea, está hablando de lo extremo de la disciplina. La vara, darle una varaseada a un hijo es lo extremo ya. No es lo primero que debemos hacer, ¿verdad? Que muchos hemos hecho eso equivocadamente. Yo le he pedido perdón al Señor varias veces ya. Porque usé la vara antes de usar otras cosas. Pero la vara es lo extremo. La espada es lo extremo. Y a la iglesia, hermanos, otro día vamos a ver la confrontación. Dice, si tu hermano pega contra ti, ve y que confróntalo, dice. En el buen sentido de la palabra, no que vayas a pelear, pero ve y habla con él, dice. Y si no te hace caso, si le vale que vos le digas, trae un testigo. Y si le vale el testigo, dilo a la iglesia, dice. Y si le vale la iglesia, entonces no es cristiano. Tenlo por gentil y publicano, que lo lleven a los juzgados civiles, para que lo pongan en quieto, en orden, porque le vale la autoridad en la iglesia, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a ver otro día más despacio. Pero entonces, ¿cuál es el objeto, hermanos, de la autoridad delegada y de que Dios le da a cada quien un instrumento de coerción, de castigo? Porque la familia tiene el objetivo de traer orden, obviamente, en la familia, orden en el Estado, orden en la iglesia, pero la familia, su objetivo es formar hijos. El objetivo del Estado es formar ciudadanos y la iglesia formar discípulos. Cada área de autoridad, cada esfera tiene un objetivo diferente. Entonces, hermano, por eso el Señor nos da esos instrumentos que nos ayuden entonces a tener temor y nos animen a hacer lo bueno y lo correcto, está diciendo Pablo. Dice, mira que los magistrados no en vano tienen la espada en la mano, dice. Teme, dice a los magistrados. Ten temor de ellos, porque ellos son servidores míos, dice el Señor. Ellos me sirven a mí para poner orden. La autoridad le he delegado para que pongan orden en cada esfera, en cada área. Y la espada no la llevan en vano. Y si a ti te vale eso, pues te van a aplicar la espada. Te van a castigar. Te vas a ver ahí en los tribunales dando cuenta de cosas que no deberías de estar como hijo de Dios. Ahora, esa autoridad, hermanos, es una autoridad paternal. Es una autoridad paternal. La autoridad que proviene de Dios es una autoridad paternal, porque Él es el Padre de los espíritus, dice Hebreos capítulo 12, versículo 9. El Padre de los espíritus. Toda la autoridad que emana de Él, que Él delega, que Él da, es una autoridad paternal. Sea en la familia, ya no se diga, porque la misma palabra lo dice, en el Estado de igual forma, en la iglesia de igual manera. Porque es la autoridad espiritual de Dios que reciben esos funcionarios, esos delegados, esos magistrados, y entonces deben de ejercerla en el carácter de aquel que se las da. Y Él es el Padre de las luces, es el Padre celestial, nuestro Padre bueno.
que no nos va a dar una piedra si le pedimos un pescado, ¿verdad? No nos va a dar un escorpión. Él nos va a dar pan en vez de darnos piedra, y nos va a dar pescado en vez de darnos un escorpión, porque Él es bueno. Entonces, esa es la manera, esa autoridad es para que, hermanos, nosotros la usemos para bien de los demás, para hacer lo que un padre hace por sus hijos, o es llamado a hacer lo que Dios hace por nosotros. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Entonces Él nos da autoridad, sea que usted en el área que sea, hermano, en la iglesia, en su trabajo. Ahí volvemos a lo mismo, el trabajo. ¿Cuál es la diferencia de la manera en que usted va a ejercer la autoridad en la iglesia o en su trabajo? No debería ser ninguna, debe de ejercerla paternalmente. Y el padre es el que busca proteger y proveer cuidado y sustento a los que sirve. Entonces, ese es el carácter en el cual debemos ejercer la autoridad. El padre es el encargado de dar dirección, de formar el carácter, de suplir protección y sustento, cuidado integral. En ese carácter, la autoridad debe de ser ejercida para buscando el bien, está diciendo Pablo, de los demás. Entonces, hermanos, todo funcionario público, porque estamos hablando especialmente de la autoridad civil, encargado de administrar justicia, dice Pablo, dice, debe de alabar al que hace lo bueno, dice. Debe de darle alabanza al que hace lo bueno. Debe de rebajarle impuesto al que los paga puntual. ¿Qué les parece, hermano? Amén, ¿verdad? Debería de buscar la autoridad de alabar a aquellos que son responsables con las cosas que tienen que ser responsables. Entonces debe de alabar al que hace lo bueno y debe de castigar al que hace lo malo. No si es mi amigo, si es mi familia, mi chero, mi aquí, mi allá. No, si hace lo malo, dice, la autoridad debe de castigar al que hace lo malo y debe de alabar al que hace lo bueno. Ahora, hermanos, estos delegados, hermanos, los presidentes, los alcaldes, los jueces, hermanos, un día se van a presentar delante de Dios, hermanos. Si ellos nunca se enteraron de que ellos eran servidores de Dios, es problema de ellos. Un gran problema, hermano. Pero un día ellos se van a presentar delante de Dios para darle cuenta a Dios de todo lo que robaron, de todas las truncias y toda la corrupción y todo lo que cuando se hicieron del ojo pacho para como que no vieron nada. Los que tienen autoridad, claro, no solamente ellos, los papás también, los pastores también, la Biblia enseña eso, ¿verdad? Pero todos los que hemos tenido autoridad y los alcaldes, los presidentes, los señores diputados y cada uno de los magistrados y todos los que sirven y tienen autoridad delegada en el Estado salvadoreño o cualquier otro país que sea, un día se van a presentar delante de Dios porque son servidores de Él y Dios les va a pedir cuentas y Dios los va a juzgar más duramente, hermano. Pero muchos no se enteran de eso. Pero ese es otro problema, es problema de ellos. Hay que irles a contar y leerles lo que la Biblia enseña, ¿verdad? Hay que orar por eso, por ellos. Entonces, hermanos, mire la gran responsabilidad. Hermanos, si esto es así, y quiero terminar con eso en los últimos 2 versículos, hablando de nuestra responsabilidad ante la autoridad civil, ante el Estado, porque Pablo termina hablando un poco de eso aquí, el versículo 5 y 6, como una conclusión.
nuestra responsabilidad, hermanos, ante las autoridades civiles. Versículo 5 dice, por lo cual dice, o sea, en conclusión, es necesario que, hermanos, estarle sujetos. O sea, ser dóciles a la autoridad civil, hermano. No sé cómo ha sido usted. Yo, ¿para qué le cuento cómo he sido yo? Pero no lo va a edificar mucho quizá. Pero hermano, ¿cuánto hemos sido rebeldes, hermano? Y porque teníamos cierto en nuestro pensamiento privilegio a saber qué, y nos sentíamos gallitos, ¿verdad? Como decimos. No. Pero como hijos de Dios, dice que nuestra responsabilidad número 1 es estarle sujetos. Entonces nuestra manera de hablar, nuestras actitudes, la manera que hablamos en nuestra casa, le estamos transmitiendo a nuestros hijos rebeldía ante la autoridad muchas veces, por nuestros comentarios y la forma despectiva que hablamos a veces, hermano, de las autoridades. Dice, es necesario estarle sujetos, dice. Dice, no solamente por razón del castigo, que ya habló de eso. Bueno, por lo menos por eso tengamos cuidado, porque para no estar ahí en los juzgados, ¿verdad, hermano? No, pero dice, no solamente por el castigo, no solo porque para no vernos que hemos acarreado condenación, ¿verdad? En un tribunal, no solamente por el castigo, que nos van a llevar a la cárcel o nos van a poner una multa o algo así. Dice, sino también por causa de la conciencia, como cristianos, como hijos de Dios. Hermano, está diciendo que nuestra responsabilidad es tener una limpia conciencia. ¿Cuándo una persona no tiene limpia conciencia, hermano? Cuando oculta algo. Entonces, por ejemplo, si usted tiene un negocio y usted oculta algo, cuando llegue de Hacienda ahí a revisarle, usted no va a tener una buena conciencia. ¿Verdad? Si usted no ha declarado todo el IVA que tiene que declarar, usted no va a tener una buena conciencia. Claro, los demás no se dan cuenta, pero usted sabe ahí adentro. Lo que está diciendo Pablo es para tener una buena conciencia con Dios, con nosotros mismos, sentirnos limpios, ¿verdad? Entonces, para tener una buena conciencia es una responsabilidad. No tener nada escondido, no tener nada pendiente, hermanos. Y si esta mañana tenemos algo escondido o algo pendiente, digámosle, Señor, ayúdame, yo me quiero poner en orden, Señor. Si tú derramaste tu sangre para lavarme de mis pecados, yo soy un hijo tuyo, yo quiero honrar tu nombre, Señor. Entonces, para tener una buena conciencia, tenemos la responsabilidad de estar sujetos, de tener una buena conciencia. Y estar sujeto quiere decir de obedecer, hermano. Entonces, por ejemplo, hoy es día de votación. Por ejemplo, si usted tiene el DUI vencido y no va a ir a votar porque tiene el DUI vencido, usted dice, buena excusa tengo, hermano, es que tengo el DUI vencido. No, usted es un irresponsable. Amén, hermano. Porque usted tiene una responsabilidad delante de Dios. Porque el día de, hermano, nosotros antes, cuando Pablo escribió esto, no habían votaciones, si no él hubiera hablado de las votaciones ahí, ¿verdad? Pero él está hablando de eso, de nuestra responsabilidad civil. Entonces, si tenemos nosotros el privilegio, la responsabilidad de ir a votar, hermano, entonces
Si usted no lo hace, usted está evadiendo su responsabilidad. Entonces el día de mañana, por lo menos usted, como el voto es secreto y usted lo hace delante de Dios, y usted entiende lo que es elegir una autoridad civil y de la responsabilidad que esa persona va a tener delante de Dios. Entonces el día de mañana usted puede decir, si ese es un mal gobernante, usted puede decir, no voté por él, Señor. Me diste sabiduría, Señor, no voté por él, por ella, ¿verdad? Puede ser. Entonces, si usted votó por él, por ella, entonces dice usted, Señor, ay, perdóname, Señor. El otro año voy a orar más por mí, para hacerlo mejor quizás, ¿verdad? Entonces, pero nosotros evadimos y después criticamos y decimos, ve lo que hacen. ¿Y usted cómo participó? ¿Qué hizo? ¿Verdad? ¿Qué hizo? Pero mire, versículo 6 y terminamos, dice, pues por esto pagáis también los tributos. Esa es otra responsabilidad, pagar los impuestos. Hermano, ya está preparando su declaración de renta. ¿A cuánto le duele, hermano? Ay, ¿verdad? El descuento, todo lo que le descuentan a uno. Pero dice que otra responsabilidad es que tenemos que pagar los impuestos, hermano. Ay, es que eso los hacen mal, se los roban. Pues sí, esa es responsabilidad de él, pero su responsabilidad y mi responsabilidad es pagar los impuestos. Porque a través de eso Dios les paga, dice el versículo 6. Dice que Dios, y a algunos les paga muy bien, ¿verdad? El Señor, ¿verdad, hermano? Algunos funcionarios tienen buenos sueldos, hermano. Ya quisiera uno, ¿verdad, hermano? Dios les paga bien a los diputados, a los jueces, les paga bien el Señor. Entonces, tenemos que pagar los impuestos, es nuestra responsabilidad. Entonces, nuestra responsabilidad, hermanos, ante la autoridad civil es pagar los impuestos, estarles sujetos, tener una limpia conciencia en nuestros corazones. Hermanos, como hijos de Dios, para que Dios, como dice Pedro, adorne, para que nosotros adornemos la doctrina de Cristo y no nos veamos como cristianos, como creyentes, hermanos, envueltos en situaciones de juzgados y cosas así. A veces es porque a veces decimos, no, si como yo para Dios lo hago, lo que dicen las leyes, ni leemos las leyes, ni le ponemos cuidado muchas veces y por eso a veces fallamos. Pero debemos de ser cuidadosos de todas estas cosas, hermanos, porque es lo que la palabra nos está mandando, ¿no es cierto, hermano? Yo no me he inventado nada de lo que es lo que dice la palabra del Señor. Y las consecuencias son terribles. Las disciplinas son terribles. Es bien duro estar en un tribunal, hermano, los que hemos estado ahí y que usted esté en el banquillo de los acusados. Eso es bien feo. Si usted nunca ha estado en eso, gloria a Dios, hermano. Qué lindo. Pero los que ya nos tocó alguna vez, hermano, eso es feo. Pero dice, Dios no quiere que nosotros lleguemos a eso. Y quizás alguno el Señor nos está advirtiendo ahorita. Porque quizás está cerca, no sé. Y Dios nos está advirtiendo de que todavía nos está dando chance, ¿verdad? Para que nos pongamos en orden. Y por eso vamos a tomar la Santa Cena, hermano. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, esta mañana, Señor, estamos